Bueno, para esta lección vamos a continuar con los métodos get y set. Eh, Vamos a asociar algunos métodos a una interfaz gráfica utilizando Java y vamos a partir prácticamente de un proyecto que se llama ejemplo interfaz, al cual le agregamos una clase. La clase se llama círculo y bueno, vamos a definir algunos atributos para esta clase. En este caso vamos a ver otra forma de generar los métodos get y set a partir ya del código. Para eso vamos a definir un atributo de tipo privado, lo vamos a poner como doble, al cual le llamaremos radio. Una vez que yo tengo el atributo, voy a posicionarme donde yo quiero que aparezcan los métodos get y set. Para esto voy a dar clic derecho sobre el atributo, voy a buscar el menú source, generar getters y setters, seleccionamos el atributo del cual queremos generar los métodos, pulsamos OK, ¿sí? Y como pueden ver se generan los métodos get y set del atributo que yo he seleccionado. En caso de tener más atributos, una vez que le damos clic derecho source generar los métodos get y set, podemos seleccionar más de uno. Ahora vamos a generar dos métodos. Uno es para calcular el área de un círculo y el otro es para calcular el perímetro de un círculo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, vamos a generar dos métodos. El primero va a ser un método que va a regresar un valor doble. Ese método doble va a llamarse calcular área. En este caso no le vamos a pasar ningún atributo. Lo que sí recordemos es que necesitamos regresar un valor que sea del mismo tipo que el método. En este caso voy a definir una variable que se va a llamar área y voy a retornar área. Para que yo pueda calcular el área, lo podría hacer en una sola línea de código, pero para que quede de una manera explicada más explícita, podemos decir que área es igual a pi por radio al cuadrado. Para eso podemos poner 3.1416 como el valor de pi por el valor del radio. Para eso voy a utilizar this.getRadio, ¿sí? GetRadio, y esto lo voy a multiplicar dos veces. Lo puedo hacer de esta manera, por this.getRadio. Con eso nosotros ya calculamos el área, definimos una variable de tipo doble, hacemos la fórmula para calcular un área de un círculo y regresamos ese valor. Debemos fijarnos que el valor que retornemos para el método sea igual que el método que estamos declarando. Voy a declarar otro método, public doble calcular, podríamos decir calcular circunferencia. En este caso, de igual manera, necesito una variable que sea igual al tipo de método que yo estoy declarando y le voy a poner la variable, bueno, a la variable c. Entonces yo puedo decir que c es igual a 2 veces el radio, o mejor dicho, sí, 2 veces radio por pi. Para esto puedo decir 3.1416, que es el valor de pi, por this.getRadio por 2.
regreso C. Básicamente tengo una clase, la clase círculo, que tiene un atributo que es el radio. Tengo dos métodos, uno para calcular la circunferencia y otro para calcular el área. Tengo las fórmulas para hacer cada uno de los cálculos y debo regresar el valor. Ahora voy a generar una nueva clase donde voy a generar la interfaz. ¿Qué hago? Me posiciono sobre el proyecto, clic derecho, nueva, otro, selecciono dentro de la lista Windows Builder, Swing Designer, Application Windows. Le voy a poner interfaz. Recuerden que el nombre es indistinto. Vamos a dar finalizar. Ok. Voy a diseño y lo único que voy a hacer es poner un valor para recibir el valor del radio y dos botones, uno para calcular el área, otro para calcular la circunferencia y por último una etiqueta para mostrar el resultado de esa operación. Esperamos a que se dibujen las herramientas. También recordemos que necesitamos un layout o un contenedor. Voy a poner un absolute layout. Una vez que lo pongo, voy a poner los componentes text field. Bueno, un componente mejor dicho. Este es el radio. Para eso le voy a poner a mi variable radio. Una vez que ya lo tengo, voy a poner un botón. El primer botón va a contener la leyenda calcular área y mi botón se va a llamar btn calcular. Bueno, nada más le voy a poner área. El segundo botón calcular circunferencia. Y a este le voy a poner btn circunferencia. btn área es el nombre de la variable, btn circunferencia, y voy a poner una etiqueta donde se va a mostrar el resultado. A esta etiqueta le voy a poner resultado. Ok. El usuario debe pulsar el valor del radio. Cuando el usuario pulse calcular área, me deberá dar el área de un círculo a partir del radio o la circunferencia a partir de ese mismo radio. Bueno, vamos a programar la funcionalidad. Nos vamos al código fuente. De preferencia, dentro del método de inicialización, en la última fila de código, vamos a asociar la acción del botón. Para eso, recordemos que vamos a repetir un pequeño código. En este caso, si mi botón se llama btn circunferencia, punto action listener, new action listener, public void action performed, action event, ¿sí? Si salen errores es porque se necesitan importar las librerías. Para eso nos posicionamos arriba, ¿sí?, del error
y vamos a importar las librerías. Java Event, importar Action Listener, y con eso se resuelven los errores. Lo segundo es que ahora vamos a utilizar la clase círculo. Vamos a definir un objeto, lo vamos a instanciar para utilizar las operaciones que programamos en esa clase. Decimos círculo, que es el tipo de objeto. Le voy a dar un nombre a ese objeto. Yo le pongo obj es igual a new círculo, ¿sí? Con eso nosotros ya podemos acceder a los atributos. Primero necesitamos inicializar el valor del radio. Para inicializar este valor vamos a asociar lo que el usuario introduzca en mi text field que se llama radio. Para eso vamos a decir objeto punto set radio y va a esperar un valor doble. El radio, como lo tenemos definido en la interfaz, lo que el usuario escribe es un string. Necesitamos convertir ese string a doble. Para eso vamos a hacer casteo de esos valores, ¿sí? Vamos a poner doble punto value of y vamos a esperar un string. Para eso vamos a decir radio punto get text, es decir, vamos a tomar el texto del control radio, ¿sí? Lo convertimos a doble y lo pasamos a nuestro objeto con el método setRadio. ¿Ok? Una vez que nosotros ya tenemos el radio, ahora ya podemos hacer uso de los métodos calcular circunferencia y calcular el área. En este caso estamos programando el botón circunferencia. Ahora vamos a asociar a la etiqueta que se llama resultado punto set text, es decir, vamos a ponerle un texto, ¿sí? Lo que nos regrese el objeto, pero el objeto nos regresa un valor doble. Ahora lo vamos a convertir a string, entonces utilizamos string punto value of, utilizar value of, y que vamos a convertir a string. En este caso decimos objeto obj punto calcular circunferencia. Si esto es correcto, ya tenemos la programación de nuestro primer botón. Guardamos, ¿sí? Y vamos a ejecutarlo. Si yo pongo que el radio vale 3, la circunferencia es de 18.8496. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Pero ahora para calcular el área. Prácticamente es lo mismo, solamente que ahora vamos a asociarlo a otro botón, que es el botón área, ¿sí? Vamos a decirle nuevamente que el radio es lo que estamos tomando a partir del texto, ¿sí? Y en lugar de decir calcular circunferencia, vamos a poner calcular área. Con esto, una vez que lo guardemos y ejecutemos el código, si yo tengo un radio de 3, el área es de 28.27 y la circunferencia es de 18.84. Obviamente aquí sería bueno ponerle una leyenda de el área es o la circunferencia es. ¿Cómo podríamos hacer esto?
Bueno, como el texto del resultado básicamente espera un string, nosotros podemos concatenar también además una cadena. Es decir, podemos decirle la circunferencia es, ¿sí? Por ejemplo, o el área es, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa. Nuevamente pongo un valor, aquí agrega el texto y lo cambia al darle el siguiente clic. Con esto nosotros podemos ver que una vez que nosotros programemos una clase, podemos utilizarla en otra clase que estemos utilizando como interfaz. Básicamente generamos un objeto y consumimos los métodos. Esto sería todo.